Bienvenidos y bienvenidas a Informa TV. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, 15 de marzo, le doy la bienvenida a su noticiero Derecho Humanista. Le comento que lanza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán un programa de radio. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CDH de Puebla realizan el diplomado en la 25ª Zona Militar para prevenir violaciones a los derechos humanos. En el ámbito internacional, expondrán la situación de derechos humanos de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y advierte UNICEF a Paraguay del alto número de niños en la pobreza. Quédese con nosotros, está usted en Informa TV. Gracias por continuar con nosotros. En el estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza muchas acciones. Vamos a conocerlas. El pasado 7 de marzo, el personal de la Oficina Regional de Nuevo Casas Grandes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua acudió a la Escuela Telesecundaria número 6120, ubicada en la sección municipal Colonia Benito Juárez, para impartir los temas derechos humanos y cultura de la legalidad a los alumnos y alumnas de la institución educativa. En dicha plática participaron 63 personas, entre docentes, directivos y alumnado, a quienes se les proporcionó material didáctico como apoyo para la comprensión de estos temas. De igual forma, y continuando con este resumen semanal de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, la oficina regional en Casas Grandes, en este municipio, realizó este 13 de marzo una plática en el Jardín de Niños Amado Nervo, en la que participaron un total de 27 alumnas y alumnos de manera interactiva y dinámica. En dicha plática, que tuvo una duración de 1 hora, el personal de la Institución Derecho Humanista de Chihuahua entregó material didáctico que facilita la enseñanza de los derechos humanos, al mismo tiempo que los divierte y los entretiene. Y bien, continuando también con las noticias de esta comisión, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de la presentación de la política educativa estatal con perspectiva de género, el ombudsman chihuahuense José Luis Armendáriz González dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad, a la fecha, cuenta con avance del 70% de cobertura a nivel estatal en las escuelas de instrucción preescolar, secundaria y primaria, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, dentro de las jornadas de difusión de los derechos humanos, en donde se enseñan las buenas nuevas de los derechos humanos. El Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas solicitó el día de ayer jueves a la Secretaría de Gobierno se implementen medidas precautorias para evitar la posible violación de derechos humanos y garantías fundamentales de difícil o imposible reparación, como son la libertad de expresión y de prensa ante la inminente promulgación de la reforma que adiciona el artículo 398 bis del Código Penal del Estado, mejor conocida como Halconeo. En un documento dirigido al secretario de Gobierno del Estado, Noé Castañón León, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Lorenzo López Méndez, pidió que dentro del marco de la competencia y las atribuciones legales se implemente de inmediato las medidas precautorias o cautelares necesarias. En Puebla, los elementos de la 25ª Zona Militar participarán en el diplomado Los Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, con el objetivo de prevenir y erradicar violaciones a los derechos humanos durante el ejercicio de sus tareas.
Durante varias sesiones que sumarán 80 horas, expertos en materia capacitarán a los elementos de las Fuerzas Armadas en temas como la evolución histórica, concepto y fundamentación de los derechos humanos, evolución en el sistema jurídico mexicano, entre otros importantes temas. Contando con el apoyo de Radio Nicolaita y Radio Indígena de Tuxpan, a partir de este martes 19 iniciará la transmisión del programa CEDH al aire, iniciativa con la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad buscará difundir contenidos relativos a su labor al grueso de la población michoacana. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, explicó que esta producción se realiza dentro de la conmemoración de los 20 años del organismo y aprovechó también para agradecer al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al director de Radio Nicolaita y al director de Radio Indígena de Tuxpan por su apertura para transmitir en sus frecuencias este programa de radio. La instancia mediadora, integrada por la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, reconocieron al rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Enrique Dussel, recientemente nombrado por el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios. En conferencia de prensa, José Guevara Bermúdez, tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, leyó un comunicado en el que se expresa que la comisión a cargo del ombudsman capitalino Luis González Plasencia tendrá una relación institucional con las autoridades designadas por el Consejo Universitario. La mañana de este miércoles, en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera simbólica entregó constancias a más de 4,200 elementos navales que acreditaron diversos cursos de capacitación en materia de derechos humanos, destacando el diplomado, los derechos humanos, seguridad pública, procuración de justicia y víctimas del delito. En su discurso, el almirante Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina, agradeció a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la gran disposición y el invaluable apoyo por colaborar con las Fuerzas Armadas. Por su parte, el doctor Plasencia Villanueva les felicitó y recordó el compromiso común de buscar que disminuyan las violaciones a los derechos humanos y avanzar en la prevención de las mismas mediante los esfuerzos de capacitación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció a Veracruz por la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, ya que es uno de los pocos estados en contar con un organismo que integre en un solo espacio todas las instituciones que participan en el proceso de proporcionar atención integral a la población femenina que lo requiera. Así lo refirió la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Ana Gloria Robles. Esto al dictar la conferencia Mujer y Justicia por invitación del Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad. En días pasados, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, criticó que con el cambio de administración federal, la Procuraduría General de la República haya congelado los expedientes de mujeres y niñas desaparecidas en México. En entrevista, Ulloa consideró que la PGR retrasa las investigaciones para encontrar a mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en el país y cuyos casos podrían estar relacionados con la trata de personas.
Ulloa informó que desde la organización que ella preside se tiene registro de que al año se presentan alrededor de 6.500 reportes por desapariciones. Y bien, vamos a un breve corte y lo invito a que continúe con nosotros en Informa TV. A nivel Iberoamérica también se generan muchas noticias sobre derechos humanos. Vamos a conocerlas. Con el objetivo de debatir sobre la necesidad de actuar contra la violencia hacia las mujeres, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará una jornada dedicada al tratamiento de esta problemática. Seguridad Ciudadana para las Mujeres es el nombre del encuentro organizado por la Defensoría porteña junto a la Organización de las Naciones Unidas de Mujeres Argentina y la Embajada de Australia, que promueve que es tiempo de actuar para erradicar la violencia contra las féminas. El evento tendrá lugar el martes 19 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón Rodolfo Ortega Peña de la Defensoría Metropolitana. Para más información usted puede escribir a instituciones@defensoría.org.mx y ahí le entregarán la información. La situación general de los derechos humanos en Honduras será expuesta este viernes en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en Washington, Estados Unidos. El equipo de reflexión, investigación y comunicación informó en un comunicado que entre los temas figuran la situación de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en materia laboral, y la violencia manifestada a través de feminicidios. Además, la situación de la comunidad, de la diversidad sexual, los movimientos campesinos, la criminalización de la lucha por la tierra, en donde además esta organización expondrá en Washington la Asociación de Jueces por la Democracia, el Comité de Familiares, Detenidos y Desaparecidos en Honduras y el Foro de Mujeres por la Vida, entre otras organizaciones hondureñas que estarán allá para exponer estas problemáticas. En Lima, la Defensoría del Pueblo presentó ayer un reporte de conflictos sociales que da cuenta de 222 conflictos sociales al mes de febrero de 2013. Cabe destacar que este reporte registra 147 conflictos socioambientales, manteniéndose la misma cifra desde enero del presente año. Le siguen los conflictos por asuntos de gobierno regional, por la demarcación territorial. Además, destaca que las regiones de Ancash, Apurímac y Puno son las que concentran la mayor cantidad de casos. También señala que la obligación principal para atender estos conflictos corresponde al gobierno nacional, seguido por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno colombiano y ONG de derechos humanos se enfrentaron el día de ayer, jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por las reformas constitucionales que modifican el fuero penal militar y establecen un marco jurídico para el proceso de paz. Las ONG consideran que con las reformas el país colombiano está retrocediendo varios siglos en materia de derechos humanos. En el caso específico de la reforma al fuero, que fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, los peticionarios alegaron que va en contravía de la Convención Interamericana y es contraria a las recomendaciones que han hecho sobre esta materia tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos. El día de ayer, 2 procuradoras delegadas defendieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la posición del Estado colombiano y su defensa de los derechos humanos para la población LGBTI. Se trata de una audiencia aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre pasado, en la cual Colombia tendría que salir al paso de varias ONG nacionales y extranjeras que denunciaron al Estado por supuesta persecución oficial y afectaron sus derechos humanos. La representación del Estado colombiano, por invitación del Gobierno Nacional, estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que para efecto designó a las procuradoras Paula Andrea Ramírez Barbosa e Ilva Miriam Hoyos Castañeda. El nuevo pontífice de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, fue cuestionado por organismos de derechos humanos y citado por la justicia para declarar como testigo en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura militar en el país. Bergoglio recibió acusaciones de haber colaborado con el gobierno de facto de 1976 a 1983, sobre todo luego de prestar declaración en el juicio de la Escuela Mecánica de la Armada con motivo del secuestro y la tortura de 2 sacerdotes jesuitas en ese predio. Bergoglio también fue llamado a declarar como testigo por petición de la Fiscalía en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura. Y bien, vamos ahora a un breve corte y volvemos porque hay noticias en todo el mundo sobre derechos humanos. Gracias por continuar en Informa TV, Noticiero Derecho Humanista. Vamos ahora con nuestras notas internacionales. Le comento que según UNICEF, la violencia implacable, el desplazamiento de la población a gran escala y los daños a la infraestructura y servicios esenciales causados por el conflicto sirio amenazan con marcar de por vida a toda una generación de niñas y niños. En un comunicado, el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, afirmó que a medida que millones de niños dentro de Siria y en toda la región ven cómo su pasado y su futuro desaparecen en medio de escombros y destrucción provocados por este prolongado conflicto, el riesgo de que se conviertan en una generación perdida aumenta cada día. Cabe señalar que a 2 años del conflicto en Siria, las zonas donde la lucha es más intensa, el acceso al agua ha disminuido en 2/3 partes, lo que supone un aumento de las enfermedades de la piel y de las vías respiratorias. El gobierno francés ha expresado su preocupación por los abusos del ejército maliense que ha sido denunciado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De igual forma, advirtió que las fuerzas de la región de Galia van a informar a las autoridades de Malí de cualquier violación a los derechos humanos. Asimismo, París, Francia, ha declarado que no puede haber ninguna impunidad por estos actos y celebra las claras posiciones del gobierno de Bamako contra los abusos, así como el reciente acuerdo de cooperación entre Malí y el Tribunal Penal Internacional, que ha abierto una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Malí desde enero de 2012. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia advirtió ayer a Paraguay que el 43% de sus niños viven en la pobreza y reclamó aumentar inversiones en programas para mejorar esta situación. La declaración de UNICEF, que fue remitida a los partidos políticos que participarán en las elecciones el próximo 21 de abril, subrayó la necesidad de incrementar los presupuestos sociales que permitan abordar los problemas sufridos por los menores, pues los actuales son insuficientes.
De acuerdo a la UNICEF, actualmente 4 de cada 10 infantes en Paraguay sufre de pobreza. Con el objetivo de crear conciencia en la población hondureña sobre la situación en la que se encuentra el país y la manera de evitar que la violencia hacia los niños, niñas y mujeres continúe en aumento, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia repartirá boletines informativos para rescatar por medio de estos la conciencia colectiva a fin de evitar cualquier conflicto que detone en violencia. La tarea a iniciarse próximamente se llevará a cabo en el marco del programa de Ciudades Seguras con el lanzamiento de los boletines especiales de violencia contra la niñez y las mujeres. Por su parte, el representante residente de UNICEF, Cristian Munduate, expresó que la violencia e inseguridad tiene rostro y que se pretende, por medio de estos folletos, mostrar el efecto que tiene la violencia en los niños, niñas y las mujeres. Continuando con otras noticias también, los países de América Latina, así como otras naciones en vías de desarrollo, han alcanzado en décadas recientes un desarrollo humano impresionante, según el informe 2013 de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tema. La publicación del programa de la ONU apunta que especialmente Brasil, Chile y México se consideran pioneros en el desarrollo de políticas económicas, integración con los mercados globales y programas de innovación social ejemplares. El estudio indica que para el año 2030, América Latina y el Caribe será sede de 1 de cada 10 nuevos miembros de una clase media emergente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este jueves a Francia por violar la libertad de expresión al condenar a un hombre por insultar en 2008 al entonces presidente del país, Nicolas Sarkozy. Hervé Eon mostró en agosto de 2008 una pancarta en la que se podían leer groserías en francés dirigidas a Sarkozy durante su visita a Laval, donde éste reside. En noviembre de ese mismo año, un tribunal local declaró culpable a Eon de insultar al presidente y le multó con el pago de 30 euros. En su sentencia de ayer, el Tribunal de Derechos Humanos ha considerado que la condena de Eon equivale a una interferencia de autoridad pública en su derecho a la libertad de expresión. Continuando con las noticias internacionales, en la actualidad solo 1 de cada 7 países cuenta con una legislación amplia para reducir los principales factores de riesgo de accidentes en las carreteras. Así lo revela un informe difundido ayer por la Organización Mundial de la Salud, que identifica las 5 causas más frecuentes de estos siniestros: beber y manejar, exceso de velocidad, motociclistas sin cascos, falta de uso de cinturón de seguridad e insuficientes medidas de protección a los pasajeros infantes, a los niños. Por su parte, la directora general de la organización, Margaret Chan, subrayó que se necesita la voluntad política de las esferas más altas de los gobiernos para asegurar la implementación y el refuerzo de las legislaciones relacionadas con la seguridad carretera. El día de ayer, el representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, aplaudió las medidas de prisión preventiva para 7 exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. Cabe destacar que la Fiscalía colombiana adoptó estas medidas de aseguramiento contra los altos cargos presuntos coautores de tortura agravada a la periodista Claudia Julieta Duque. Howland agregó que la justicia debe asegurar que se otorguen medidas de protección adecuadas y oportunas para la periodista Duque, así como para su familia, testigos y operadores de justicia implicados en este caso. En otras noticias, en Irak, el representante especial
de la Organización de las Naciones Unidas para este país, condenó en los términos más energéticos el ataque al Ministerio de Justicia y a otras oficinas públicas perpetrado ayer en el centro de Bagdad, que dejó más de 20 muertos y rebasó los 50 heridos. En un comunicado, Martin Kobler recordó que el Ministerio de Justicia es clave para los esfuerzos de Irak por consolidar un país estable, próspero y democrático que proteja los derechos de la gente y respete el Estado de Derecho. El atentado ocurrió el día de ayer por la mañana con el estallido simultáneo de 2 coches bomba cerca de los Ministerios de Justicia y de Exteriores. Minutos más tarde, un suicida detonó los explosivos que portaba. Y bien, esto ha sido todo en materia de derecho humanista. Está usted muy bien informado. Le recuerdo que si usted desea comunicarse a este noticiero, lo puede hacer a través de correo electrónico informatv@dhnet.org.mx o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como InformaTV y en Twitter nos encuentra como @InformaTV_DHnet. Nos vemos en una próxima emisión. Que tenga un excelente día.